Franco Colapinto acaba de detonar una bomba de datos en el corazón de Suzuka, y la cúpula de Red Bull y Mercedes están exigiendo una investigación técnica de emergencia, porque lo que el argentino le ha extraído al desastroso Alpine A524 es algo que sus propios simuladores marcan como una imposibilidad física. La prensa oficial les hablará de tiempos por vuelta y de conferencias de prensa vacías. Yo les voy a contar la verdad que se esconde detrás del pánico en el pit wall y de una frase de radio que Alpine está intentando enterrar bajo 7 llaves. Lo que ha provocado este terremoto no es solo la velocidad de un novato, es la naturaleza de su descubrimiento. Colapinto no encontró una trazada más rápida, encontró un secreto fundamental del coche, un defecto de diseño que, con una sensibilidad que roza lo paranormal, ha convertido en un arma. Esta no es la historia de una vuelta rápida, es la crónica de cómo un piloto, en menos de 10 vueltas, ha puesto en jaque a una organización de 800 personas y ha desatado una crisis que amenaza con hacer implosionar al equipo desde dentro. Para entender la magnitud de lo que Colapinto descubrió, hay que ir a los datos crudos, a la telemetría que hizo que más de un ingeniero en el pit wall de Alpine se atragantara con su café. En las simulaciones de clasificación de la FP2, con neumáticos blandos y una carga de combustible idéntica a la de Gasly, los datos eran anómalos, casi un error del sistema. En el primer sector de Suzuka, el tramo más exigente y donde se mide la confianza del piloto en el chasis, Franco era consistentemente 280 milisegundos más rápido. ¡Casi 3 décimas! No en una vuelta, sino en cada intento. Mientras Gasly luchaba por la radio contra un subviraje crónico que le impedía atacar los pianos de la secuencia de las S, la telemetría de Colapinto mostraba una trazada perfecta. Una entrada en la curva 3 que parecía desafiar las leyes de la física para un coche tan desequilibrado como el A524. La velocidad mínima en el vértice de la curva 4, la Dunlop, era 4 km por hora superior a la de su compañero. Un número que, en el lenguaje de la FNIMA1, no es una diferencia, es un abismo. Lo que los datos no mostraban, lo que solo un nivel de sensibilidad casi paranormal puede detectar, era la causa. Desde adentro del garage, una fuente de altísima confianza me lo describió como el pulso del diablo. El A524 tiene un defecto de diseño catastrófico, una flexión torsional no calculada en la parte delantera del suelo de fibra de carbono. Al girar el volante con un ángulo y una velocidad específicos, en curvas de alta carga aerodinámica, el fondo plano se deforma por una fracción de segundo, sellando el lateral contra el asfalto de una manera no intencionada. Para los ingenieros y para Gasly, este pulso era un latigazo de inestabilidad, un momento en el que el coche perdía el balance y se volvía impredecible. Pero Colapinto, como los grandes, como esos pilotos tocados por una varita mágica que sentían la torsión de un neumático o la vibración de una tuerca, no sintió un error, sintió una oportunidad, sintió un pico de grip, una carga aerodinámica extra que duraba un instante y que, si se anticipaba, podía ser usada para rotar el coche con una violencia inusitada. Estaba sintiendo el potencial de un efecto suelo, activo y clandestino. Si a vos también te parece increíble que un piloto pueda sentir un defecto de ingeniería a 300 km por hora y convertirlo en un arma, entonces reventá el botón de me gusta, porque esto demuestra que estamos ante un talento de otra galaxia. La confirmación final llegó cuando los ingenieros superpusieron su telemetría con la de Gasly. La del francés era un electrocardiograma de un paciente al borde del infarto. Volante, pico de inestabilidad en el eje trasero, corrección brusca, un desastre. La de Colapinto, en cambio, era la de un cirujano. Mostraba una microcorrección en el volante. Un ligero movimiento de apenas 2 grados, unos 50 milisegundos antes de que la flexión del suelo ocurriera. No estaba reaccionando al latigazo del coche, lo estaba provocando y utilizando a su favor. Estaba tocando el arpa, como decían los viejos mecánicos de Fangio. Su pedido por radio a su ingeniero de pista: déjenme probarlo cambiando la barra estabilizadora delantera. Ahora cobraba un sentido aterrador. No quería arreglar el problema. Quería hacerlo más grande, más predecible. Quería convertir ese pulso errático en un botón de adelantamiento a la carta. Un DRS de curvas que solo él sabía cómo activar. Y lo más brutal es que lo descubrió en menos de 10 vueltas. Aquí es donde la historia se vuelve leyenda. Porque mientras Pierre Gasly, un piloto con la experiencia de una victoria en Monza y podios en su haber, se bajaba del coche transpirando frustración, nosotros en el paddock veíamos la otra cara de la moneda. Lo escuchábamos por la radio interna. Su voz era un lamento constante. El coche no rota, muchachos. No puedo atacar el vértice. Es una piedra. Gasly es un piloto técnico, preciso, que depende de un coche predecible para extraerle el jugo.
El A524, para él, era una bestia indomable, un código que no podía descifrar. Cada vuelta era una batalla perdida contra el subviraje, una lucha por no terminar en la leca de la curva 8. Él sentía el latigazo del fondo plano, pero para su estilo de manejo, era un acto de traición del chasis, un error que lo forzaba a levantar el pie, perdiendo esas milésimas que en Suzuka son una eternidad. Del otro lado del box, el silencio era diferente. No era un silencio de resignación, sino de concentración absoluta. Franco Colapinto no estaba luchando contra el auto, estaba en un diálogo con él. Donde Gasly sentía inestabilidad, Franco sentía una invitación. Esa es la diferencia fundamental entre un muy buen piloto y un fuera de serie. Los buenos pilotos se adaptan al coche. Los genios lo obligan a adaptarse a ellos. El argentino, con esa sensibilidad que solo se trae de la cuna, entendió que la violencia del A524 no era un defecto que debía ser contenido, sino una característica que podía ser explotada. Su mente, entrenada en las categorías de monoplazas donde los coches son más puros y las reacciones más honestas, no lo interpretó como un error de ingeniería, sino como un pulso de energía extra, un regalo clandestino de carga aerodinámica. Imaginen por un instante estar en ese cockpit. Vas a 280 km por hora, entrando en la primera de las S. El coche se apoya, y de repente, sentís un golpe seco debajo tuyo. Una patada que intenta descolocar el eje trasero. La reacción de un piloto normal, la de Gasly, es contravolantear, corregir, perder el ritmo. La reacción de Colapinto fue anticiparse, girar una fracción de segundo antes y usar esa patada para hacer rotar el coche como si tuviera un eje trasero direccional. En lugar de ser una víctima del latigazo, se convirtió en su director de orquesta. Lo que para 800 ingenieros en Enstone era una pesadilla de datos anómalos, para el pibe de Pilar era un botón de Overtake Mode, escondido en el alma del coche. Estaba bailando con la bestia en la curva más peligrosa del circuito, mientras su compañero ni siquiera se atrevía a sacarla a pasear. El contraste en el garaje era un poema visual. En el lado de Gasly, los ingenieros miraban la telemetría con el ceño fruncido, cambiando seteos de la suspensión, ajustando el alerón delantero, tratando de domar al coche con las herramientas convencionales. Era un ejercicio de frustración. En el lado de Colapinto, la conversación era de otro nivel. Su ingeniero lo miraba con una mezcla de incredulidad y asombro. No toquen la altura, no toquen el balance. Déjenme probar con la barra delantera más rígida, decía Franco. ¡Más rígida! Iba completamente en contra de la lógica. Un coche inestable pide a gritos más blandura para darle grip mecánico. Pero él no quería más grip. Quería que ese pulso del diablo fuera más nítido, más predecible. Quería transformar el espasmo del chasis en un movimiento controlado. Hacer el defecto tan consistente que dejara de ser un defecto y se convirtiera en una ventaja competitiva. Esta es la psicología de un depredador. No se trata solo de la velocidad, se trata de la audacia intelectual. Es el coraje de un novato para levantar la mano en una sala llena de ingenieros doctorados y decirles, su enfoque es incorrecto. Están mirando el problema desde la perspectiva equivocada. Esto es lo que separa a los pilotos que ganan carreras de los que definen épocas. Gasly es un excelente profesional del volante, un soldado que ejecuta un plan. Colapinto, en cambio, demostró en esas vueltas ser un general, un estratega que escribe el plan de batalla mientras el enemigo le dispara. Vio una oportunidad donde todos los demás, incluyendo un piloto de primer nivel, solo veían un muro. La tensión que esto genera dentro de un equipo es incalculable. De repente, el piloto experimentado, el supuesto líder del equipo, queda expuesto. Sus quejas sobre el coche, que antes eran vistas como un feedback valioso, ahora suenan a excusas. Los datos del joven debutante no mienten, y el cronómetro es el juez más cruel de todos. Se crea una grieta, una duda que recorre todo el equipo, desde los mecánicos que cambian las ruedas hasta el director que toma las decisiones. ¿En quién confías? ¿En la experiencia que te dice que el coche está fundamentalmente mal diseñado? ¿O en el talento puro que lo está haciendo volar? ¿Qué harían ustedes si fueran Bruno Famín? ¿Confían en la veteranía de Gasly o en la evidencia brutal del tiempo de Colapinto? Dejen su opinión en los comentarios, porque este es el tipo de encrucijada que puede lanzar una carrera al estrellato o hundir a un equipo en una guerra civil. Lo que vimos en Suzuka, señores, es el nacimiento de una mentalidad de campeón en el escenario más grande de todos. No se trata del tiempo de vuelta en una práctica libre. Se trata de demostrar una comprensión mecánica y una simbiosis con la máquina que está al alcance de muy pocos en la historia de este deporte. Franco Colapinto no solo condujo el Alpine A524, lo interrogó, encontró su secreto más oscuro y lo usó para humillar al cronómetro. Mientras otros buscan un coche perfecto,
Él demostró que puede ser perfecto en un coche imperfecto. Y esa cualidad, esa capacidad de encontrar luz en la oscuridad, no se aprende en un simulador. Es la marca indeleble de los elegidos, la firma que anuncia la llegada de algo grande para Argentina y para toda Latinoamérica. Pero el terremoto técnico que provocó Colapinto en la pista fue solo el primer temblor. La verdadera réplica, la que está haciendo vibrar los cimientos de Enstone, es política y se está jugando en secreto, a puertas cerradas. El sábado por la mañana en Suzuka, las puertas del garage de Alpine se cerraron antes de lo habitual. Adentro, no había una reunión técnica de emergencia. Me lo contó, con la condición de un anonimato absoluto. Un mecánico que tuvo que entrar a buscar una herramienta. Bruno Famin no estaba reunido con sus ingenieros. Estaba en una videollamada urgente con los abogados del grupo Renault. El tema de la conversación no era cómo hacer el coche más rápido, sino cómo clasificar legalmente la técnica Colapinto. Había el argentino descubierto un vacío legal en el reglamento, una zona gris que les podía dar una ventaja competitiva masiva, o había expuesto sin querer una flexión ilegal del suelo que podría llevar a una descalificación inmediata si un equipo rival protestaba. La intriga se espesa. Se rumorea en los boxes, y esto viene de una fuente muy cercana a un equipo rival de la parte alta de la grilla, que el director técnico de dicho equipo pidió a sus fotógrafos de espionaje que se centraran exclusivamente en la parte delantera del suelo del A524 durante el resto del fin de semana. No están buscando copiar un diseño, están buscando evidencia. La genialidad de Colapinto, su sensibilidad para sentir y explotar ese pulso del chasis, se ha convertido en un arma de doble filo para Alpine. Si lo desarrollan, se arriesgan a que la FIA lance una directiva técnica que los hunda. Si lo ignoran, están admitiendo públicamente que un novato entiende su propio coche mejor que un ejército de 800 personas. Una humillación de la que una marca como Renault difícilmente podría recuperarse. Y en medio de este caos técnico y legal, está el factor humano, la bomba de tiempo contractual. La actuación de Colapinto no solo ha puesto en evidencia a los ingenieros, ha destrozado la posición de Pierre Gasly dentro del equipo. Extraoficialmente, me aseguran que el clan de Gasly está furioso. Intentaron filtrar a la prensa francesa que su chasis tenía un defecto de fabricación irreparable para justificar la diferencia de tiempo. Pero los datos de telemetría son tan brutalmente claros que esa excusa se cayó a pedazos en minutos. Ahora, las negociaciones para su renovación, que se daban por sentadas, están congeladas. Los susurros en el paddock ya no son sobre cuánto va a ganar Gasly el próximo año, sino sobre quién podría ocupar su asiento. Esta situación ha activado a una de las figuras más legendarias y temidas del paddock, Flavio Briatore. Una persona de su círculo íntimo me confirmó que el italiano, con su olfato de tiburón para oler sangre en el agua, está usando el audio filtrado como una palanca maestra. No está pidiendo un aumento de sueldo para Franco, eso sería un juego de niños. Lo que Briatore está exigiendo, según me cuentan, es la reescritura total del contrato de Colapinto con Alpine. Quiere una cláusula de hierro que garantice la titularidad de Franco para la próxima temporada. O de lo contrario, una cláusula de salida que le permita negociar con otros equipos. Briatore sabe que tiene a Alpine contra la pared. Tienen en sus manos a un talento generacional que acaba de resolverles un problema que ellos ni entendían. Y si no lo valoran, él se encargará de que todo el mundo sepa que lo dejaron ir. El equipo, por lo tanto, se encuentra en un estado de suspenso paralizante. La revelación de Colapinto ha abierto una caja de Pandora. Por un lado, tienen la llave para, quizás, desbloquear un potencial impensado en el A524, arriesgándose a una guerra legal y técnica con el resto de la parrilla. Por otro lado, pueden intentar tapar el sol con las manos, volver a sus métodos convencionales y tratar de arreglar el coche, admitiendo su propia incompetencia y desmoralizando a toda la estructura. Me llegó un último dato, el más explosivo de todos. Se está organizando un test privado en Paul Ricard, sin acceso a la prensa, para la semana que viene. Oficialmente, es para probar componentes de 2025. La verdad es otra. Van a poner a prueba la filosofía Colapinto. Lo que suceda en ese test secreto, lejos de las cámaras y los micrófonos, no solo definirá el futuro de Alpine, sino que podría ser el verdadero comienzo de la era de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Y nosotros, por supuesto, estaremos ahí para contarlo. Porque la historia real nunca se cuenta en las conferencias de prensa. Si querés seguir recibiendo esta información desde el corazón del paddock, asegúrate de estar suscripto y activar las notificaciones. No te vas a querer perder lo que viene. Aquí es donde debemos tomar distancia del calor de la batalla y analizar con la frialdad de un estratega.
Lo que Franco Colapinto ha hecho va más allá de un tiempo de vuelta brillante. En la Fórmula 1 moderna, regida por un techo presupuestario que castiga cada error y por regulaciones aerodinámicas tan restrictivas que los equipos luchan por encontrar ganancias de centésimas de segundo, descubrir una característica oculta como esta es el equivalente a encontrar un tesoro. Alpine no tiene un coche defectuoso. Tiene, potencialmente, el único coche de la parrilla con un sistema de efecto suelo activo rudimentario. Una cualidad que no fue diseñada, que no se puede replicar fácilmente y que, por lo tanto, es casi imposible de copiar por los rivales. El valor de esto no se mide en una carrera, sino en el conocimiento exclusivo que le da al equipo. Colapinto no le dio a Alpine un pescado, les enseñó a pescar en un océano donde se creía que no quedaban peces. Este descubrimiento, además, adquiere una dimensión estratégica colosal cuando se mira hacia el futuro. 2026. Con el cambio de reglamento más grande en una generación, donde los motores y el chasis serán completamente nuevos, el valor de un piloto se multiplica. Ya no alcanza con ser rápido. Los equipos necesitan un sensor humano, un piloto con una sensibilidad tan extrema que pueda guiar a los ingenieros en la dirección correcta desde el primer día de diseño del nuevo monoplaza. El feedback de Colapinto, su capacidad para sentir la torsión del carbono a 300 km por hora y traducirla en una ventaja de rendimiento, es precisamente la cualidad que equipos como Red Bull tuvieron con Adrian Newey y Max Verstappen. Para una estructura como Alpine, que aspira a volver a ser un equipo campeón con el nuevo reglamento, tener a un piloto con esta capacidad de diagnóstico no es una ventaja, es una necesidad existencial. Franco demostró que puede ser la brújula que guíe el desarrollo de su coche para la próxima era. Hay que entender que este tipo de talento tiene un eco profundo en la historia del automovilismo argentino y latinoamericano. No es casualidad. Juan Manuel Fangio era famoso por su capacidad de sentir la mecánica, de saber cuándo un coche estaba a punto de romperse o dónde se escondía su verdadero potencial. Carlos Reutemann, el Lole, era conocido por su inteligencia técnica y una sensibilidad en sus manos y pies que le permitían llevar los coches al límite sin sobrepasarlo. Durante décadas, esa estirpe de pilotos que piensan y sienten la máquina parecía haberse perdido en la región, reemplazada por la necesidad de pilotos que solo aportaban patrocinadores. Lo que vimos en Suzuka es el regreso de ese arquetipo. Es la confirmación de que el ADN de los grandes maestros sigue vivo. Colapinto no es solo un piloto rápido, es un heredero de esa tradición, un piloto que dialoga con el metal y la fibra de carbono, y que trae de vuelta a la Fórmula 1 una cualidad que el deporte necesita desesperadamente. El impacto en el paddock es inmediato y brutal. La percepción de Franco Colapinto ha cambiado de la noche a la mañana. Ya no es el debutante prometedor de Alpine, ahora es el chico que descifró el código del A524. Cada director técnico de la parrilla, desde Zak Brown en McLaren hasta Toto Wolff en Mercedes, ha tomado nota. Un piloto que puede encontrar 3 décimas de segundo en un defecto de diseño es un activo más valioso que cualquier túnel de viento. Esto pone una presión inmensa no solo sobre Pierre Gasly, sino sobre toda una generación de pilotos establecidos que basan su valor en la experiencia. La genialidad de Colapinto demuestra que, a veces, la falta de vicios y una sensibilidad pura pueden superar a 1000 carreras de experiencia. Su valor en el mercado se ha disparado, y Flavio Briatore lo sabe mejor que nadie. El juego ha cambiado. Así, Alpine se encuentra en una encrucijada histórica, una de esas que definen el destino de un equipo por la próxima década. La genialidad de un novato les ha regalado una oportunidad y una crisis, todo en el mismo paquete. Tienen en sus manos a un talento que no solo es rápido, sino que posee la inteligencia y la sensibilidad de los campeones que definen épocas. La pregunta que flota en el aire de Enstone y que resuena en todo el paddock es tan simple como aterradora. ¿Está Alpine ante la oportunidad de construir su futuro alrededor de un piloto que podría marcar los próximos 15 años? ¿O dejarán que el miedo a su propio error y la política interna les haga perder a un talento generacional? La respuesta a esa pregunta definirá si Alpine vuelve a la gloria o se condena a la mediocridad. Para no perderte ni un solo capítulo de esta historia que recién comienza, y para seguir recibiendo el análisis más profundo desde el corazón de la Fórmula 1, asegúrate de estar suscrito al canal y tener las notificaciones activadas.